Muy bien, comenzamos hoy entonces, gracias al Señor, con nuestro segundo encuentro bajo la consigna Explorando la Tierra de Israel, nuestro viaje por todas las tierras y los lugares que la Biblia menciona. Voy a compartir pantalla. El jueves pasado hicimos un breve recorrido por los lugares más icónicos y nos referimos un poquito no solo a la geografía, sino también a cómo se fueron organizando y las poblaciones y las diferentes generaciones fueron poblando el planeta Tierra, ¿sí? Esa división que no es política, ni siquiera es del todo geográfica, sino que era más bien lingüística, ¿sí? La mejor forma por ahí de poder distinguir los diferentes grupos es por el lenguaje, por la lengua, y bueno, ese fondo común, ¿no es cierto? Ese factor común. Laura, levantaste la mano mientras cierro la puerta, habla fuerte. Yo voy a hacer una sola pregunta antes que arranque de viaje y me quiero sacar esta duda, capaz que no tiene que ver con, pero siempre tuve esa duda con respecto a los judíos. Yo que ellos tienen como muchas cosas raras a sus alrededores y hay algo que me llama mucho la atención de ellos y no me rete, capaz que no tiene que ver con esto. ¿Qué es el símbolo de los rulitos que tienen a los costados? Porque eso es un símbolo para ellos, tiene un significado. ¿Es como una jerarquía, algo así? El tipo de corte de cabello, dejándose las guedejas de acá, Sí, sí, sí. obedece a una rama, a una secta o lo que sería una denominación o una vertiente dentro del judaísmo más ortodoxo, más rabínico, en el cual, bueno, a partir de una interpretación de algún texto del Antiguo Testamento, más las tradiciones propias de ese grupo, establecen, bueno, normas en cuanto a la vestimenta, en cuanto al corte del cabello, de la barba, la ropa, el gorro, bueno, la comida, afecta a todas las áreas, pero bueno, muy, muy particular el no corte del cabello, sobre todo de acá de los costados y de la barba, ¿sí? Es distintivo y particular de una secta dentro de las muchas sectas o variantes que ha tenido el judaísmo siempre, ¿sí? Hace un tiempo, cuando empezamos con la serie Más que un rabino, habíamos hecho, y ya por ahí, si me hacen acordar, la próxima se los muestro, un esquema, ¿no?, de lo que podría ser la antigua fe de Israel, que es la base teórica que Dios trajo a partir de Abraham y hasta Moisés inclusive y a los profetas, ¿sí? Todo ese conjunto de enseñanzas podríamos denominar la antigua fe de Israel, pero eso después se fue disgregando de alguna manera y surgieron muchísimas variantes de interpretación y de vivencia de esa antigua fe de Israel. Todas esas variantes estuvieron cargadas de tradiciones, costumbres, situaciones políticas particulares. Por ejemplo, en la próxima lección de geografía bíblica vamos a hablar sobre los samaritanos. Los samaritanos eran... Sí, Elena. Quiero preguntar algo que viene más o menos al caso y que me está dando vueltas, pero después. Bueno, los samaritanos fue un pueblo constituido de judíos y de extranjeros, y ellos tuvieron, bueno, una situación política particular, invasiones extranjeras y demás, pero eso lo llevó a que su fe, su sistema religioso se moldeara de tal manera que conservaba parte del contenido vamos a decir, de la Torá, de las leyes de Moisés, y variantes que se agregaron. Entonces era una variante del judaísmo de la época de Jesús, el samaritanismo, ¿sí? El fariseísmo venía de otro lado, bueno, los esenios, y en fin, grupos de aquella época, ¿sí? Sectas de aquella época de Jesús. Y después de Jesús,
¿Qué pasó con el judaísmo? Bueno, siguieron también teniendo otras modificaciones a partir de que perdieron su tierra, perdieron su templo. Ponete en la cabeza de un judío que no había reconocido a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el año 70 tu templo, donde vos tenés que llevar el sacrificio para que el Señor te perdone los pecados, tu templo desaparece. Te quedás sin posibilidad de llevar ofrenda por el pecado, o sea, te quedás sin perdón. Es una catástrofe desde el punto de vista doctrinal y espiritual para el judío que no había reconocido al Mesías Jesús de Nazaret. Entonces el judaísmo se reinventó. Dijo, bueno, no, el Señor ahora nos va a perdonar pecado cuando hacemos sacrificios personales. Las ofrendas, la oración, el ayuno, y esos sacrificios personales van a reemplazar a los sacrificios de animales que antes llevábamos al templo y que ya no lo podemos llevar más porque no hay templo. ¿Te das cuenta? Entonces, totalmente transformado, entre comillas, obligado por la situación. La situación cuál era, que no había templo. Y ni qué decir cuando fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces, el judaísmo siempre ha sufrido modificaciones y han aparecido diferentes grupos con diferentes prácticas. A la que vos te referís, Laura, puntualmente es una de las ramas más radicales, más ortodoxas, que conserva con más recelo, escuchen bien, que conserva con más recelo las tradiciones orales de los ancianos y de los antiguos. No son los más celosos de la Torá, de la ley escrita de Moisés, de la que vos y yo tenemos la Biblia. No son los más celosos de eso, son los más celosos de las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones que en parte estaban fundamentadas en la ley de Moisés, pero en parte estaban fundamentadas ¿en qué? En tradiciones que venían de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que muchas de esas tradiciones entorpecían un buen ejercicio, un buen desarrollo de una buena vida espiritual como seguidor del Dios verdadero. Y esos fueron muchos de los cuestionamientos que Jesús hizo en su época. Aquellos que tenían las leyes, las tradiciones de los ancianos, con un valor y una autoridad superior a los mandamientos de Dios. Incluso yo, perdón, he llegado a ver que ellos, por ejemplo, cuando cometían algún error o algo que les parecía a modo de, vamos a decirlo así, a modo de pecado, se cortaban esas greñas, no sé cómo llamarlas, el rulito, Sí, se cortaban como a modo de castigo. Exacto, es posible. Eso forma todo parte de la tradición de ese grupo, ¿sí? De lo cual sé muy poco y poco me interesa tampoco, ¿no? Porque, bueno, más que por cultura general, para nosotros no tiene ningún valor, ninguna relevancia. Hoy debemos emprender el viaje porque el avión ya se está yendo, gente. Ustedes están hablando en la sala de espera y el avión está a punto de despegar. Tenemos que volver aquí, ¿sí? A la zona conocida como Mesopotamia. Fíjense, todas estas palabras de acá abajo que van apareciendo en la Biblia, todas se refieren a la misma región. Son diferentes formas de referirse a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la tierra de Aram o Aram Naharaim, eso en arameo, esto en griego, latín y castellano, Mesopotamia, y esto es lo que significa entre dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? El Tigris y el Éufrates, ¿sí? También se conoció a esta tierra como la tierra de Shinar o Sinar, aparece en la Biblia, la tierra de Sinar, es la misma región. Y esto Sinar significaría la tierra del dios Luna. Es una zona donde se desarrolló fuertemente el politeísmo, ¿sí? Ahora vamos a ver quiénes participaron de esa vida dándole la espalda al único Dios verdadero y empezaron a nacer y a crecer diferentes dioses, ídolos, ¿sí? Está prácticamente aceptado inclusive por el mundo no cristiano que originalmente
las culturas eran monoteístas, y después vino el politeísmo. Y después de ese politeísmo vuelve a aparecer, con el liderazgo de Moisés y el pueblo de Israel, un nuevo pueblo monoteísta, ¿sí? Que parece la novedad, pero en realidad originalmente había un monoteísmo, claro, decía, si todo nació con Noé y sus hijos, para ellos estaba muy claro que había un solo Dios. De ahí surge el politeísmo, esta es la cuna del politeísmo, y después vuelve el monoteísmo por mano del pueblo de Israel. También esta zona se la conoce como Babel o Babilonia. Si bien hay una ciudad, Babilonia, pero a toda esta zona se la conoce como Babilonia, que también ahí en el chat creo que Laura puso Babel o Babilonia, ¿sí? ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa puerta del dios o Bab-Ilu, puerta del dios Bab-Ilu, ¿sí? Ahora, ustedes, alguno que sea un poquito memorioso va a decir, bueno, no es lo que la Biblia dice que Babel significa otra cosa. Ahora vamos a ir ahí, voy a explicar eso. Pero quiero dar este otro término. Toda esta tierra también se la llamó Ur-Kasdim, o tierra de los caldeos, o tierra de los acadios. Fue una zona donde Arpachshad, que fue uno de los descendientes de Sem, habitó, ¿sí? Ahora vamos a ver un árbol genealógico, ¿está? Entonces todos estos son sinónimos. Tal vez la palabrita que más les haga ruido sea esta de que Babel o Babilonia significa puerta de Dios, del dios Bab-Ilu. Vamos a ver por qué, ¿sí? O puerta de los dioses también eran llamados. Exactamente. Sin embargo, la Biblia dice que a esa ciudad se la llamó Babel porque allí Dios confundió las lenguas, ¿sí? Entonces a veces inferimos que, bueno, Babel tiene que significar confusión. En realidad es un juego de palabras muy común, que así como en castellano nosotros a veces hacemos juego de palabras, sobre todo para hacer bromas, el juego de palabras en el hebreo es muy común para dar un significado o resignificar algo o hacer un énfasis. Y la palabra confusión o mezcla, que es lo que sucedió cuando Dios confundió las lenguas a la gente que estaba construyendo una torre en Babel, la palabra confusión en realidad es balal, que significa mezclar o confundir. Entonces hace esta asociación de un dios con confusión. Tu Babel es un balal. Podría ser la asociación como para generar esta ridiculización. Un segundo. Disculpen, una vez que logro que los hijos no me molesten, me molesta el perro. Bueno, sigo. Voy a ir rapidito, el avión ya está a full. Bueno, esta es la misma zona, alcanzan a observar, bueno, vuelvo para atrás y muestro que esta zona toda verde se la llamó el valle o el creciente fértil, es como una media luna, ¿ven? Una media luna, el creciente fértil, es la zona fértil, todo lo demás que vemos en marroncito, en gris, es zona muy árida, solamente, obviamente, las zonas adyacentes a los ríos, Tigris, Éufrates y Nilo, eran las zonas fértiles, y acá un poquito alrededor del Jordán. Observen algo interesante, después vamos a volver, Jericó, una de las ciudades más antiguas de la historia, lo cual con estos descubrimientos se rompió un poco el paradigma que decía que las primeras ciudades de la historia estuvieron en Mesopotamia y tenían alrededor de unos 4.000 años. Se estima que la ciudad de Jericó y esta otra aquí en Asia Menor tendrían entre 7 y 10.000 años de antigüedad. Bien, continúo. Estos son los grupos humanos, étnicos, que fueron tomando posesión de la región. Empezamos con el imperio de los sumerios,
2500 años antes de Cristo, que fue el primer grupo y que no eran semíticos, sino que más bien vendrían de más del Oriente Lejano, más vinculados con el Lejano Oriente, los sumerios. Después sí, a esta zona llegaron y prevalecieron ya grupos de origen semítico, descendientes de Sem. Los más antiguos fueron los acadios. El idioma acadio es el idioma semítico más antiguo. Inclusive la Biblia nuestra en el Antiguo Testamento conserva algunas palabras que en sus versiones originales todavía están en acadio, ¿sí? Bueno, Abraham apareció más o menos alrededor del 2000 a.C., es decir, cuando este imperio acadio estaba todavía en su apogeo. Y aparentemente la familia de Abraham migra desde la región de la ciudad de Ur o Uruk, ¿sí? Migran hacia ¿dónde? De Ur Kasidim o Uruk migran hacia Harram, en la misma zona mesopotámica, pero más al norte, donde aparentemente el imperio acadio era menos posesivo, ¿no? Buscando nuevos lugares. Esta es la primera migración que se hace con Abraham más o menos cuando tenía 50 años. Y después él vuelve a recibir ese llamado a Dios para dejar ya a su tierra, a su familia, e ir a la tierra que Dios le mostraría, a la tierra prometida. ¿Está? El otro imperio que prevaleció después fue el asirio, ya siglos después, y después el imperio babilónico. ¿Está? Bien. Acá tenemos que ver, ya algo me hemos mencionado la vez pasada, qué significa hebreo, de dónde viene la palabra hebreo, porque hay un pueblo hebreo. Bueno, hebreo sería un etnónimo, es decir, una palabra que se construye a partir de reconocer la ascendencia, es decir, los padres de la familia, ¿sí? Es como un etnónimo, sería decir, bueno, Nico es un civilotiano, eso sería un etnónimo. ¿Sí? Acá, unos años, a Nico lo reconocen como el civilotiano, que tiene que ver con la familia Civilotti, ¿sí? Entonces, hebreo sería en idioma semítico ibri. ¿Y qué sería un ibri? Un descendiente de Eber. Un descendiente de Eber. Entonces, en el nombre hebreo hay un factor genético y biológico. ¿Y quién picó fue Eber? Bueno, pueden leer la genealogía. Voy marcando algunos nombres nomás. Fíjense, Sem, hijo de Noé. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. ¿Sí? Eber fue bisnieto de Sem. Y después a Eber tuvo varios hijos. Peleg Reu, Reu Serug, Serug Nacor, Nacor Taré y Taré Abraham. ¿Sí? Entonces son los nombres de las familias descendientes de Sem y hay una franja de esta familia que son los hijos que le nacieron a Eber y de esa familia vienen los hebreos, los ibri, y de esa familia viene Abraham, ¿sí? Vienen otras familias más, aparte de Abraham, le nació Nacor y le nació Harán. Es importante Harán, porque es otro personaje, sería pariente de Abraham, y de acá, ¿quién va a venir? ¿Quién conoce un personaje bíblico que es de Harán? ¿Noé? No. Tarea para el hogar. ¿Quién era de Harán? Es una mujer. Nos interesa saber que es una mujer que era de Harán. Bueno, listo. Si no, laburo yo solo toda la semana pelándome la pestaña y ustedes vienen acá y encima después me critican.
Bueno, seguimos. Yo googleé, pero no sale, ¿eh? Dice Abraham y dice el nombre de Lot. Bueno, no, una mujer que era de esa zona. Bueno, si quieren criticar, acá pueden criticar con justificativo. Esta ensalada rusa que tienen acá no la vamos a desglosar, pero es un árbol genealógico, ¿sí? Arriba tenemos Noé, en rojo tenemos sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Está? Los descendientes de Sem serían los semitas, ¿sí? Semitas. Como dijimos, se caracterizaron no solo por su descendencia biológica, sino también por el lenguaje. El lenguaje semítico es característico de todos estos pueblos, ¿sí? Acá tenemos Sem, tenemos Arfaxad, que dijimos, lo tenemos a Eber, nuestro amigo Eber, en verde, y todos los hijos y nietos que tuvo Eber. Fíjense, todos estos que están acá en el área asombrada serían hebreos. ¿Por qué son hebreos? Porque son descendientes de Eber. Fíjense quiénes entran dentro del grupo hebreo, ¿no? Por supuesto, viene, como dijimos, Nacor, Taré, Abraham, ¿sí? Y por otro lado, de Taré nació Harán. ¿Está? Es decir, que Harán y Abraham eran parientes, no eran hermanos, había un par acá, serían como primos o tíos, ¿sí? Primos. A Abraham le nace ¿quién? ¿Qué hijo le nace a Abraham? Ismael e Isaac. Claro, le nace Isaac, y le nace Ismael, ¿sí? Y de Ismael nacen todos los que nosotros conocemos como los grupos árabes, ¿sí? Entonces, los ismaelitas, que hoy nosotros les llamamos árabes, son todos descendientes de Abraham, descendientes de Taré, descendientes de Eber. Entonces los ismaelitas o los árabes también son hebreos. En este sentido, ¿está? Y por supuesto los descendientes de Isaac. ¿Quiénes son los descendientes de Isaac? 2, Jacob y Esaú. Entonces todos los descendientes de Esaú, que en la Biblia se los reconoce como los Edom, como los pueblos edomitas, son también parientes. Viste que los parientes uno no los elige, ¿qué va a hacer? Es lo que te toca. Y de Isaac, de Jacob, nacen, bueno, las 12 tribus de Israel. ¿Está? Entonces observen esta gran familia de ibris, de hebreos, son todos semitas, y son todos ibri, hebreos. Por eso el árabe y el idioma hebreo que hablan los judíos son muy parecidos. Y son muy parecidos también al arameo, porque vienen todos de acá. Fíjate, Aram, otro descendiente de Sem. Entonces el arameo, el hebreo y el árabe son lenguas semíticas y son parecidas. Después el árabe fue adquiriendo otras particularidades que tuvieron que ver ya con otras cuestiones, ¿no? Pero originalmente son, y arriba de esto estaría el acadio también, que son todos de esta línea. ¿Estamos? Bueno, esto es para que se entretengan un rato. Sí, Laura, es Raquel. Raquel, Vamos, Google todavía. la esposa de Jacob, era de Harán, por eso eran parientes, por eso Abraham mandó allá a que el hijo, Isaac, perdón, busque hijo, ¿sí? Que quede en la familia. Bueno, entonces, algo interesante acá. Los ibri, los descendientes de Eber, tenían la promesa de esta tierra, de este segmento. Todo lo grande que está entre rojos sería el área para los descendientes de Sem. Y particularmente la zona en celeste sería la tierra destinada a los ibri, a los hebreos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué habría pasado en la historia? La tierra original, la tierra de Israel que nosotros conocemos hoy,
originalmente era correspondiente o perteneciente a los Ibri. Sin embargo, lo que sucedió fue que hubo una migración desde esta tierra a la Mesopotamia, a Ur-Kasdim, a la tierra de Medio Oriente, en el cual ya, digamos, esta tierra quedó desocupada por sus ocupantes originarios. La familia de Abraham, sus antepasados, migraron aquí a Ur-Kasdim. Y después, sí, desde acá, como dijimos, vinieron a Harán, y de Harán volvieron a la tierra prometida. En todo este periodo de migración, la tierra de Israel fue colonizada, invadida ¿por quién? Por los cananeos. Y acá vamos a hablar de los cananeos, de los descendientes de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus, los pueblos cusitas son los africanos. Misraim es un nombre con el que se conoce a la tierra de Egipto. Y Canaán es el nombre con el que se reconoce a los descendientes de Canaán que poblaron, ¿qué cosa? La tierra de Israel, originariamente entregada o colonizada por sus pobladores originarios, que serían, dijimos, los Ibri, los descendientes de Eber. ¿Está? Bien, entonces, en un sentido, la conquista de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, años después, sobre todo por mano de Josué, ha sido o fue una recuperación de territorios originariamente pertenecientes a los Ibri, a los descendientes de Eber, de origen semita, y un desplazamiento de los cananeos, descendientes de Canaán, descendientes de Cam, quienes tenían como territorio para ellos el África y probablemente el Lejano Oriente. De que los descendientes de Cam fueron los primeros invasores, ¿sí? Fueron los que más se movieron. Los semitas quedaron en esta zona, los descendientes de Jafet quedaron en la zona indoeuropea, ¿se acuerdan que hablamos? Parte de la India y Europa, pero los camitas, descendientes de Cam, se movieron mucho en África, en Medio Oriente, Lejano Oriente, y probablemente de ahí pasaron a América. Fíjate que Cus, hijo de Abraham, de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Este delante de Jehová indicaría no que cazaba para el Señor, sino que confrontaba con el Señor, ¿sí? Como una actitud rebelde, no de entrega y de sumisión. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Shinar. ¿Cuál es la tierra de Shinar? Ya dijimos, la Mesopotamia. Entonces debemos a Nimrod y a su política expansionista, invasora, generador de ciudades, tomar esclavos y subyugar a otros pueblos, esta característica particular de los descendientes de Cam. ¿Está? De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, un poco más acá arriba. Rebot, Cala, Resén, entre Nínive y Kuala, la cual es ciudad grande. Ya vemos toda la política expansionista y de construcción de ciudades y de imperios que nace con el legendario Nimrod. Bien, entonces, volviendo a la tierra de los Ibri, la tierra... como vimos la vez pasada, se la conoce como tierra de Canaán, la tierra Eretz Israel, la tierra prometida, hablamos de la mal llamada Palestina, que es un nombre que no debemos usar. Bueno, esta tierra, la tierra de los Ibri, sufrió 2 invasiones a medida que sus
pobladores originales, los descendientes de Eber, migraron a Mesopotamia. Las dos invasiones que recibieron fueron del sur y del norte. Del sur, ¿quiénes invadieron esta tierra? Ya dijimos, los cananeos del sur, los Canaani, los descendientes de Canaán, nieto de, hijo de Cam, nieto de Noé. ¿Está? Y hubo otro grupo que desde el norte invadió y colonizó la parte norte de la tierra de Israel, que también se lo llamó cananeos o Canaani, pero no cananis descendientes de Canaán, sino cananis en el sentido de que esta palabra también significa comerciantes de púrpura. Estos cananí que vinieron del norte fueron los hititas y los fenicios, que vinieron de aquí desde el norte. Encontré ayer una... y bueno, ¿quiénes serían los hititas y los fenicios? Indoeuropeos, gente probablemente de la ascendencia de Jafet, que invadieron acá, la zona norte de Israel. Fíjense, Puerta de León, Turquía, de donde venían los hititas, Turquía estaría acá, ¿sí? Arriba, y de acá se expandieron hacia el sur. La Puerta de León es uno de los accesos a la fortificación de Hattusa, la antigua capital del imperio Hatti o hitita, una metrópolis de la Edad de Bronce. La exquisita decoración que adorna la entrada da fe de los logros artísticos excepcionales de esta civilización ya extinta. ¿Sí? Muy bien. Así que esta puertita tiene 2500 años. Bueno, la historia central de hoy dice que el Señor le dijo a Abraham que se vaya de su tierra, entre sus parientes y de la casa de su padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Paréntesis, en esta promesa entramos todos nosotros. Entonces Abraham fue tal como el Señor le había dicho, y Lot, su sobrino, fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harrán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas sus posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que se habían adquirido en Harrán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Sí? La tierra de Canaán llegaron, atravesó Abraham el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo, cuando habla de cananeo, insistimos, los del sur, descendientes de Canaán, invasores, y los del norte, provenientes de los fenicios y los hititas. Estaba entonces en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor. E invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Bueno, vamos a hacer el recorrido que hizo Abraham. ¿Están preparados? Muy bien. Algo interesante, el cananeo vivía en la tierra. ¿Sí? Algo interesante es decir que los hebreos, los ivri, como era Abraham, no tenían escritura propia. No tenían escritura propia. Son los fenicios, es decir, los cananeos del norte, quienes abandonan los jeroglíficos y la escritura cuneiforme, que eran, como la palabra lo dice, cuñas de diferentes formas, grabadas en piedras, en tablas de arcilla, y adoptan un alfabeto, como el que tenemos nosotros. ¿En qué consiste un alfabeto? Que cada símbolo tiene un sonido. Y a partir de ahí vos armás palabras y suenan. Eso, que para nosotros es lo más común del mundo, no existía. Este alfabeto principalmente estaba compuesto por consonantes. Los hebreos, cuando viene Abraham a toda incorpora la escritura fenicia. Incorpora la escritura fenicia. ¿Cómo era la escritura fenicia? Lo que ven acá a la izquierda. ¿Sí? Estas letritas son escrituras fenicias. La Biblia, los manuscritos antiguos conservan todavía escritos
en esta letra. Y dicen que esta escritura es más pura, está menos contaminada. ¿Por qué dicen eso? Porque este tipo de escritura, que estoy marcando acá a la derecha, más cuadradita, que es la que nosotros conocemos, ¿no? Inclusive el hebreo moderno se escribe con estas letras. Este cambio se produjo cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Hablamos en el 700 después de Cristo, es decir, 1300 años después de Abraham, que Abraham aprendió capaz que a leer y a escribir así, con estas letras fenicias, se cambió el alfabeto. Entonces este es un alfabeto, un diseño de letras que ya viene, entre comillas, contaminado por la influencia babilónica. Entonces, por eso dicen que incluso estas letras serían menos contaminadas, ¿sí? Pero acá derribamos un mito del cual yo muchas veces simpaticé, ¿no? Que es que en las letras hay algún poder en particular, o que las letras de Dios, no, la verdad que el pueblo que Dios formó a partir de los lomos de Abraham no tenía escritura, y copiaron escritura. ¿Está? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Mientras voy a buscar el cargador, los quiero escuchar 3 segundos, de paso mido la hora, nos quedan un ratito más. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Estamos tarde, pero bien, vamos entendiendo. Acerca de quién descendió de Arán, la verdad que no me acordaba, así que googleé. Pero es una mujer conocida, pero no vino a mí, no cayó agua al tanque. Rebeca. Rebeca, sí, Rebeca. Tengo dudas, la verdad que fue una pregunta que no tenía pensado dar. Para mí es Rebeca, Laura, pero voy a chequear eso. Sí, yo siempre me confundo con las dos, Raquel y Rebeca, una esposa de Isaac, la otra esposa de el hijo de Isaac. Entonces mi Google está fallando, porque yo también googleé. No, vamos a ver, puede ser que sea las dos, pero lo vamos a chequear con lo que dice la Biblia, ¿sí? Por eso la tarea para el hogar es para ustedes y es para mí también. Elena. Sí, antes que se me olvide. Entonces, la tierra de Israel, que es la tierra prometida, sería que le prometió Dios a Abraham. En la actualidad, ¿sigue siendo el pueblo de Dios o no? Porque viste que son dos conceptos diferentes. Una cosa es la tierra de la cual estamos hablando y otra cosa es el concepto de pueblo de Dios. No, yo me refiero a la tierra, porque viste que en Jeremías dice que va a restaurar los valles, los collados, los montes, y que va a reunir su pueblo otra vez en ese lugar, y ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, sí, hay promesas sobre esa tierra y sobre el pueblo de Israel como nación que todavía no se han cumplido, ¿sí? Y probablemente se refiere a eso. Pero a lo largo del paso de la revelación bíblica van apareciendo otras variables que tenemos que incluir en el análisis. Y una de las variables sería decir, bueno, ¿qué es el pueblo de Dios? ¿O quién es el pueblo de Dios? Claro, a mí me quedó claro una vez pasada que somos los que recibimos a Jesús, ¿no es cierto? Pero, claro, porque el apóstol Pablo va agregando esa información reveladora de parte de Dios, ¿sí? Indudablemente sobre esa tierra va a haber cuestiones que se tienen que cumplir, que todavía no se han cumplido sobre el territorio, ¿sí? Pero, insisto, hermano, yo aprendí en nuestros libros. No lo sé. No lo tengo tan claro. Es algo que yo estoy estudiando también, Elena. ¿Sabes por qué? Porque aparecen otras variables. Por ejemplo, ¿cuál era la ciudad que esperaba Abraham?
la patria celestial. Jerusalén. Claro. La nueva Jerusalén. Yo aprendí, Abraham hermano. tenía la mirada puesta en otra cosa. Entonces nosotros siempre asociamos la tierra de Israel, de la cual estamos estudiando, con el pueblo de Israel, y que es el pueblo de Dios y que es la tierra de Dios, pero hasta ahí, porque no es ni siquiera lo que Abraham esperaba. Ah, ¿Y por qué, hermano? No era Yo lo los libros que yo me armé, estando en la iglesia evangélica, porque yo provengo de la iglesia adventista, aprendí que en el milenio van a estar el pueblo de Dios, se cumple toda la profecía del Antiguo Testamento que hablaba la hermana Y Elena. bueno, hay muchas el formas de milenio. interpretar y de ver eso. Pero de son muchas nuestros formas de libros que interpretar y ver compré eso. de Bueno, nuestra pero iglesia. son libros escritos por personas que estudiaron la Biblia y que llegaron a esas conclusiones, pero ninguno de esos libros que vos compraste, aunque te lo haya vendido yo, es palabra inspirada de Dios. Entonces Que son dice autores que que uno ¿No lee. era la tierra de Canaán? Escuchen, son autores que uno lee, que uno reconoce la erudición, reconoce el trabajo, reconoce el esmero, que uno intenta tomar referencia, pero que nunca uno los considera palabra inspirada y que tiene que estar, escuchen, sujetos a revisión permanente. Hasta tal punto que uno pueda decir, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo muchas otras veces, acá hay autores que plantean esta postura y estos otros autores que plantean esta otra postura diametralmente opuesta. Y, por lo menos hablo por mí, puedo llegar a decir, en algún caso, yo todavía no estoy ni convencido con ninguna de las dos. Escucho, aprendo. Como estamos hablando de temas que no son esenciales para la salvación, ¿no? Entonces uno puede tomar una posición un poco más flexible, laxa, y plantearlo. Estamos en una clase de estudio bíblico, entonces lo podemos plantear, y en algunas cosas vamos a encontrar que no vamos a tener o coincidencias o que va a quedar el signo de pregunta, grandote así, para seguir estudiando. Lo que yo aprendí es que para nosotros la promesa es celestial, para los cristianos de la actualidad, y que para el pueblo de Israel la promesa era terrenal. O sea, bueno, por eso es una interpretación, pero a eso yo agrego otra pregunta, es decir, ¿quién es el verdadero Israel? Claro. Dice que después somos compuestos todos juntos, baja la Nueva Jerusalén en el milenio. Por supuesto, en el capítulo no sabemos 19. Mucho. De la Nueva Jerusalén hay 5 versículos, Eugenia. Entonces, no sabemos ni mucho, ni cómo va a ser, ni dónde va a ser, ni qué función se va a cumplir, no sabemos nada, 5 versículos. Entonces hay mucha deducción en los autores. Y en esa deducción está la particular posición de esos autores. Entonces, esto no nos tiene que generar ni angustia, ni ansiedad, ni una duda que nos desestabilice. Al contrario, nos tiene que generar la ambición santa de querer seguir estudiando. ¿Okay? Al contrario, a mí me quedó, yo me quedé bien, me quedé en esta iglesia que conocimos. Todo lo contrario, tuve la paz que no tuve en otra parte. O sea, es pero como la que paz, entendí. Eugenia, pero la paz no te la puede dar el que vos antes creía que el arrebatamiento no existía y ahora creéis que el arrebatamiento sí existe. Eso no te puede dar la paz. De entender la palabra. Eso no te da la paz. Tranquilidad, quiero decir, tranquilidad diría, no paz. Paz me da Cristo. Bueno, eso es importante. Y por ahí, después de este estudio bíblico, se te va la tranquilidad. Y aparece, escuchen, y aparece la inquietud. Y la inquietud, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva la inquietud? A ver las maestras que están acá. A seguir estudiando y aprendiendo. A seguir investigando. Próximo curso, escatología. A seguir leyendo. Y dale, Manuel, vos seguís echándole leña al fuego. Te voy a bloquear el micrófono para que no puedas hablar más. Bueno,
¿Cuál es el recorrido que hizo Abraham desde Harrán, en la Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán? ¿Cuál es el recorrido? Fíjense, muy interesante. Este es Yo el le pregunté recorrido que eso y hicimos, usted ¿no? no me respondió, pastor. ¿Qué cosa? Si era la tierra de Canaán. Sí, por eso, ya dijimos, la tierra de Canaán, que es esta que está acá, es uno de los nombres con el cual se reconoce a la tierra de Israel, ¿sí? Se la conoce como Canaán porque ahí vivían los cananeos. Los cananeos eran descendientes de Canaán, nieto de Noé, que invadieron del sur, pero también se conocía como cananeos a los comerciantes de púrpura, fenicios e hititas que venían del norte. La palabra cananeo puede significar las dos cosas. Entonces esta tierra se la conoce como tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra prometida, Eretz Israel. Son todos los nombres que a veces se usan como sinónimos, ¿sí? El recorrido de Abraham fue este, desde Ur de los Caldeos, todo por el Tigris y el Éufrates a Harrán, hace base acá unos 25 años, y de acá migra hacia el sur a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ¿sí? Vamos a ir marcando algunos puntos geográficos importantes. Ya acá estamos haciendo una ampliación macro de la tierra de Israel, ¿sí? Que hablábamos, ¿se acuerdan? Que de norte a sur tenía una zona mediterránea, una zona ascendente o de levante, la Cefelá, una semillanura al pie de la montaña, la región montañosa del centro, la región más hacia el este, descendiendo la montaña desértica, acá tenemos el desierto de Judea, todo el Rif del Jordán, o el Valle del Jordán, que es como una cañada, una hendidura en la tierra, con el mar de Galilea al norte, río Jordán, mar Muerto al sur, y más al sur la zona del Negev. Bueno, de toda esta zona vamos a pintar en azul el recorrido que hizo Abraham, viniendo desde la estrellita roja, me está marcando la zona de Ur de los Caldeos, Harrán, acá arriba, viene descendiendo y entra a la tierra de Israel por el río Jaboc. Este río es muy importante porque nos va a determinar algunas zonas geográficas que van a aparecer siempre, ¿sí? Más o menos a la mitad entre el mar de Galilea y el mar Muerto, el río Jaboc. Cruza el valle del Jordán y viene a Siquem. La próxima clase vamos a hablar de Siquem. De Siquem, él desciende a Betel, el Lila, Betel. De Betel sigue un recorrido y va al Negev, al sur. Del Negev, que es una zona seca, y es una palabra que significa eso, que seca, hoy en hebreo, la palabra Negev, de ahí viene la palabra toalla, imaginémonos lo seco que era. Y del Negev, él después va a Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue a Egipto y que engañó al faraón diciendo que su mujer era su pariente y culpa de eso, su hermana? Y de ahí él vuelve y se instala en Hebrón, acá, ¿sí? Entonces ya tenemos todo el recorrido que hizo Abraham. Zonas interesantes, bueno, dijimos la parte sur, el Negev, toda esta zona de acá es lo que se conoce como la Franja de Gaza hasta el día de hoy, y es una zona de ocupación filistea. Los filisteos estaban formados por descendientes de Cam y también por algunos indoeuropeos que vinieron por mar y formaron esta nación. Ahora, algo importante, Moisés menciona varias veces la tierra de los filisteos, pero para la época de Moisés los filisteos no existían. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que habla de algo? Bueno, es un término que se usa y es lo que se conoce como anacronismo conveniente. Es decir, hablar de los filisteos en la época de Abraham o hablar de la ciudad de Betel en la época de Abraham es un anacronismo, es decir, ellos no existían para esa época, por lo tanto no se debería mencionar, pero se menciona como punto de referencia. Un anacronismo conveniente sería, por ejemplo, que yo le diga, bueno, el apóstol Pablo
agarró el WhatsApp y le whatsappeó a todos los creyentes para ver cómo andaban. Bueno, es un anacronismo, no había WhatsApp, pero se usa en forma conveniente, didáctica, como para explicar algo y que la gente pueda entender. Entonces, esa es la referencia que estamos haciendo de esta zona de Gaza, donde luego estuvieron los filisteos. Recuerden... Lo de Palestina, ¿no? También sería. Lo de Palestina también en ese sería... momento no existía, pero que ahora como una referencia actualizada. Exactamente, exactamente. Entonces, otra cosa para que recuerden es cómo contamos los años, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Desde la vida del nacimiento de Jesús nacen uno después de Cristo, uno antes de Cristo. Por eso, nosotros vamos a estar viendo la historia antigua, mientras más chiquito es el número, más hacia acá es, ¿no? Es más moderno, a diferencia de nuestra época, que mientras más grande es el número, es más moderno. Y en la antigüedad, entonces, el 800 a.C. estaría acá y aparecieron los filisteos y Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Entonces, obviamente él no se cruzó con ningún filisteo cuando pasó por acá. ¿Ok? Bueno, más o menos las distancias recorridas en todo su peregrinaje, ¿sí? Ur, Harán y Canaán, unos 3000 kilómetros lineales. Acá tenemos una foto del río Éufrates, y vemos otras referencias bíblicas, por ejemplo Josué, cuando nos habla que más allá del Éufrates, se está refiriendo a esta zona, estaba Abraham con su familia y acá vinieron, ¿sí? Él dejó a su parentela y se vino. Muy bien, nuevamente nuestro valle, acá tenemos otra foto del río Éufrates, son ríos que lo mismo que pasa acá con el Paraná, con nuestros ríos en épocas de lluvia, tendrán más caudal y después menos. Esta es la tierra de Harán, una foto de ahora con un sistema constructivo que tiene 4000 años. Es decir, que muy probablemente Abraham viviera en una casilla como estas, que hasta el día de hoy, fíjense que tiene antenitas satelitales, hechas de adobe con antenas satelitales. Aram. Esto está ubicado hoy en la actual Turquía, ahí pueden ver la bandera turca, ¿sí? Bueno, esta zona, importante también, que hasta ahora no apareció, se la conoce como Padam Aram. Era, todo el territorio se lo conocía así. Y el recorrido que hace Abraham. ¿Qué recorrido hizo? Bueno, sí, señor. No se ve tu cursor si es que querés indicar algo. No sé si es que estás marcando con un cursor. Ah, qué bacana. Pero sí, en la compu sí se ve. ¿Capaz vos estás con celular, Claudia y Raúl? Pido disculpas, no, estoy viendo el teléfono nomás todavía, disculpa entonces. Ah, capaz que más chiquito. Voy a tratar, después le voy a pedir a Manuel que me ayude para configurar y poner un cursor más visible para la próxima. Disculpas. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No, bueno, algunos recorridos, rutas posibles que había, porque esta era una ruta habitual. Acuérdense que tenemos Egipto, un gran núcleo, y la Mesopotamia. Entonces toda la gente venía por acá. Había diferentes caminos, el camino del mar, que rodeaba toda la costa, y la carretera del rey, que se llamaba así, que cruzaba el Sinaí, la península de Sinaí, y después ascendía más bien por el otro lado, ¿no? La otra costa o la otra franja del otro lado del Jordán, lo que nosotros conocemos como Cisjordania. ¿Por qué no iban por acá, que es la ruta que siguió Abraham? ¿Qué les parece? ¿Por qué esta ruta que hace Abraham es distinta a las otras dos que habían? La pista está acá. Esta es la ruta que hizo, ¿no? ¿Qué hay acá donde anduvo Abraham?
Comparen esto con esta Sí. otra ruta y con esta otra ruta. ¿Qué hay acá? El Agua, agua, el agua. agua. No, todo esto que ustedes ven acá Pueblos. es montaña. Todo esto que ven acá es montaña. Montaña. ¿Sí? Esto es montaña. Esperen que me voy a otro lado que mi hija me echa. Me hacen bullying. Ahí se cortó, parece. Bellitas son montañas. Para la próxima clase vamos a viajar por el Google Earth y vamos a ver todas esas montañas. Pero los caminos comerciales, obviamente, van a ir por el llano, ¿sí? Van a ir por el llano por acá y por este llano por acá, entre la montaña y los mares y el río. Sin embargo, Abraham elige hacer todo un recorrido por la montaña. Bueno, acá lo mismo, lo que ya dijimos, y como para ir cerrando esto, porque ya se nos fue mucho la hora, vamos a ver que después Jacob, su nieto, vuelve a hacer un camino parecido, ¿sí? Observen las ciudades por las que fue Abraham, que dijimos, Siquem, después bajó a Betel, Hebrón, Egipto, volvió y se quedó en Hebrón, y Jacob en un momento huye, después de que engañó a su hermano, huye y se va para Padam Aram, y ahí encuentra a su mujer. Cuando vuelve hace más o menos el mismo recorrido, ¿sí? Fíjense que él huyó y a Padam Aram y después vuelve a la tierra de Isaac, a la tierra de su padre, a la tierra de Canaán. Cuando huyó pasó el Éufrates, ¿sí? Y vuelve acá. Va a la zona de Galaad, que ya la vamos a ver la próxima porque corresponde a la próxima lección. Acá, fíjense, pasó el vado de Jaboc nuevamente, igual que Abraham, se instala ahí en lo que es Peniel, cruza a Sucot, hace el mismo recorrido que su abuelo, pero los dos más movedizos. Isaac estuvo más quieto, pero tanto Abraham y su nieto Jacob fueron más movedizos. Bueno, acá tenemos lo que sería Sucot y el paso por el vado del río Jaboc y se instala después en Siquem. Y acá otra foto donde podemos ver el relieve, la zona montañosa, ¿sí? Mientras más marrón, más alta es la montaña, ¿sí? Entonces acá está el Monte Hermón, es lo más alto, y después tenemos una zona de serranía, y lo verde las llanuras. Uno de los puntos donde pasó Abraham fue Damasco, que es como un oasis en todo el desierto, fíjense, todo marrón, zona desértica, poca vegetación, pero ahí hay un oasis, y allí probablemente Abraham tuvo a un siervo, ¿no? El famoso siervo Eliezer. Exactamente. Sí, Eliezer, el siervo damasceno, es decir, el siervo de Damasco, ¿no? Que estaba preocupado Abraham porque decía, bueno, voy a tener que tener herencia de mi siervo Eliezer de Damasco, que no tengo hijos, ¿sí? Bueno, esto es Damasco, fíjense, una ciudad grande, ya la volveremos a ver cuando hablemos de Pablo, y este es el valle del río Jaboc, por donde él pasa, Entonces venía acá por la montaña, y entra al río Jaboc, y este río y todo este vallecito lo iba a llevar a Abraham a poder cruzar el Jordán, el paso del Jordán. Y otra imagen de todo ese valle, todo ese valle. ¿A dónde llega? Dijimos que llega a Siquem. Vamos a darle mucha importancia a Siquem la próxima lección, porque es una de las ciudades clave de esa zona. Su otro nombre actual es Nablus, es el nombre en árabe, que significa Neápolis, ciudad nueva en griego, ¿sí? Pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem o Shechem,
donde está la encina de Moré, y allí edificó un altar al Señor que se le había aparecido. En este lugar estuvo Abraham. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo los puntos clave que Abraham tomó como base son todos ciudades o poblaciones, asentamientos en las cornisas de esta cordillera central, ¿sí? En toda la cornisa o en los vallecitos que estaban entre toda esta cornisa, allí se instalaron los patriarcas, específicamente Abraham. Isaac quedó más quieto, y Jacob, que fue y vino varias veces, pero finalmente también siempre volvió a esos mismos lugares. Nos quedamos con este hermoso texto, que fue el primer versículo que me enseñó mi maestra de escuela dominical, Patricia, la hermana de Adriana, que dice que por la fe Abraham salió siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tremenda frase. ¿Qué veía Abraham en su peregrinaje? ¿Con qué soñaba? ¿Y qué revelaciones le dio Dios a Abraham? No lo sabemos. Pero tenemos dos pistas fuertes. Una es este versículo, ¿no? Y otra fue las palabras de Jesús, que dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, que en palabras de Jesús, algún tipo de revelación tuvo Abraham, tuvieron estos patriarcas, y su peregrinaje iba mucho más allá de esos valles, de estas montañas. ¿Sí? Y entonces creo que nosotros también tenemos que mirar ahí, y esa clave es una llave que puede estar abriendo una puerta incluso interpretativa de la Escritura, que tal vez haya otros autores que no la hayan tenido tan en cuenta. Pero independientemente de eso, poder nosotros también caminar esperando, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? De donde también esperamos a nuestro Salvador. Bueno, corrimos un poquito, el aterrizaje fue así, ¡pum! Caímos de picada, ¿sí? Pero llegamos a destino. ¿Cómo están para despedirnos?